ver el box de preguntas y respuestas que estará abierto y pueden enviarnos sus preguntas durante la sesión. Y al final de la presentación tendremos unos 10 minutos para responder sobre todas las preguntas. Si nos sobra tiempo, si no sobra tiempo para responderlo todo durante la sesión, las respuestas se enviarán igualmente, individualmente por correo electrónico. Ahora sí, quiero presentarles a nuestros oradores de hoy, que son Martín Calixto y Mariana Curcio. Martín, que ya estuvo con nosotros en un webinar anterior, es nuestro especialista de productos para las unidades de negocio, de protección, separación y crecimiento, y la unidad de productos para laboratorio y análisis de agua. Y nos acompaña desde México. Hola, buenas tardes. Hola, Martín. Y también Mariana Curcio, que es nuestra especialista técnico en cultivo celular en la división de bioproducción para toda Latinoamérica y nos acompaña desde Brasil. Así que, sin más preámbulos, comenzaremos con la sesión de hoy y dejo la palabra a Mariana. Hola a todos, buenas tardes. Yo voy a hablar sobre la producción de vacunas virales en la carrera para el descubrimiento de una vacuna contra COVID-19, cómo se produce. Entonces, como agenda, voy a empezar con la introducción. Hablaré sobre las plataformas para la producción de vacunas virales, vacunas para COVID-19. Después yo y Martín hablaremos un poco sobre etapas del flujo de trabajo para el desarrollo de vacunas y rápidamente sobre las soluciones Thermo Fisher para el desarrollo y producción de vacunas y terminaremos con las consideraciones finales. Entonces, el COVID-19 es la enfermedad causada por el SARS-CoV-2, que es el coronavirus del síndrome respiratorio agudo grave 2. Se diagnosticó por primera vez en China a finales de 2019 y se propagó rápidamente por todo el mundo, como podemos ver en este mapa mundial, y que muestra la magnitud del problema que estamos enfrentando con la pandemia. Según los datos de la Organización Mundial de la Salud, en el 11 de junio de 2020 teníamos 7.200.000 casos confirmados. Hoy miré la actualización de números en el website. En este periodo de 2 semanas hubo 2 millones de casos. Entonces, pasamos de los 9 millones de casos confirmados de COVID-19. Cuento las muertes. En el 11 de junio teníamos 413.000 muertes y ahora estamos llegando a los 500.000 muertes por la enfermedad. Entonces, ¿cómo desarrollamos la inmunidad? Podemos enseñar a nuestro sistema inmune a reconocer nuevos patógenos como el SARS-CoV-2. A través de la vacuna presentamos el virus de una manera debilitada, inactivada o parcial, de forma que no cause la enfermedad, pero que desencadene una respuesta inmunológica contra el virus. Entonces, acá tenemos la representación del virus COVID-19, que es un virus de ARN. Es una parte muy importante, es la proteína S, la spike protein. Por esta proteína S, que el virus se liga al receptor AC2, que es el receptor de la enzima convertidora de angiotensina. Por este medio que el virus entra en la célula, y cuando entra en la célula se funde y se libera el ARN,
El ARN va a ser traducido en proteínas virales, entonces el virus va a se replicar de una manera muy simplificada de cómo el sistema inmunológico el sistema inmunitario va a hacer su papel. Las células presentadoras de antígenos, los APCs, van a engolir los virus, van a exhibir porciones del virus que va a desencadenar la respuesta inmune por las células T auxiliares. Estas células T auxiliares van a permitir otras respuestas, como las respuestas de las células B, que van a producir los anticuerpos. Esses anticuerpos vão impedir a infecção por el vírus. Eles vão marcar as células que deverão ser destruídas. E as células T citotóxicas vão destruir as células infectadas. As células de memória B e T que reconhecem o vírus podem patrulhar o corpo por meses ou anos, dando imunidade ao corpo. Hay etapas de desarrollo algunas etapas de desarrollo son obligatorias para las vacunas, para la aprobación de las vacunas. Entonces, tenemos primero la etapa exploratoria, que implica investigación básica de laboratorio, identificación de antígenos naturales o sintéticos que pueden ayudar a prevenir enfermedades, incluyen partículas similares a virus, VLPs, virus debilitados y otras sustancias derivadas de patógenos. Los estudios preclínicos que utilizan sistemas de cultivo de células o tejidos y pruebas en animales para evaluar la seguridad de las vacunas candidatas y su inmunogenicidad o la capacidad de provocar una respuesta inmune. Dan una idea de las respuestas celulares que se pueden esperar en humanos. Muchas vacunas no pasan de esta etapa porque no producen la respuesta inmune deseada. La regulación y la supervisión aumentan a medida que avanzan el proceso de desarrollo de la vacuna. Las pruebas clínicas, los ensayos clínicos están divididos en 3 fases que son obligatorios. Después de la aprobación, hay algunas compañías que hacen una fase 4, pero las obligatorias son las 1, 2 y 3. La fase 1, por lo general, involucran de 20 a 80 individuos. Los ensayos en esta etapa pueden no ser ciegos. El objetivo es evaluar la seguridad de la vacuna candidata y determinar el tipo y el alcance de la respuesta inmune que provoca la vacuna. La fase 2 involucra un grupo más grande de cientos de individuos. Algunos pueden pertenecer a grupos en riesgo de contraer la enfermedad. Estos ensayos son aleatorios y bien controlados e incluyen un grupo placebo. El objetivo es estudiar la seguridad, la inmunogenicidad, las dosis propuestas, el calendario de vacunación y el método de administración de la vacuna. La fase 3, que es la más grande, implican de miles a decenas de miles de personas, son randomizados de doble ciego y consisten en la vacuna experimental que se están probando contra un placebo. El objetivo es evaluar la seguridad y efectividad de la vacuna en un gran grupo de personas. Y después de eso, si los resultados son exitosos, hay la aprobación de la vacuna. Acá son las plataformas de producción de vacunas virales. Entonces tenemos las vacunas del virus entero. En este caso, el virus puede atenuarse o inactivarse para evitar daños al paciente. Ejemplos son la triple viral, varicela, hepatitis A y rotavirus. Hay la producción de vacunas en vectores virales, donde un virus menos peligroso leva la secuencia de nucleotídeos del virus objetivo para ayudar a vacunar. Como ejemplos tenemos solo las vacunas veterinarias con el virus Canarypox de la rabia, virus del Nilo Occidental. La vacuna quimérica, donde un virus menos peligroso está proyectado para contener antígenos del virus objetivo para generar una respuesta inmune. Como ejemplo, tenemos la fiebre amarilla y el Ebola. Partícula similar a virus, solo el envoltorio del virus
se usa sin ácidos nucleicos. Este VLP no puede replicarse, pero crea una respuesta inmune. Un ejemplo es el papilomavirus. Vacunas de subunidad, se produce una proteína viral. Esto no puede causar enfermedad, pero puede generar una respuesta inmune. Un ejemplo es el herpes zoster. Y la vacuna de ADN o ARN, la secuencia de ADN o ARN es la vacuna, se transcriben o traducen para producir antígenos y generar una respuesta inmune. No hay ejemplos, no hay vacunas aprobadas con esta plataforma. Las vacunas están en etapas de investigación y desarrollo. Ahora voy a hablar un poco con más detalles de cada una de las plataformas. Entonces, empezando por las vacunas baseadas en virus enteros que pueden ser atenuadas o inactivadas. Elas tienen una buena efectividad, especialmente con virus atenuados, pero necesitan de un largo tiempo de desarrollo. En caso del virus atenuado, el debilitamiento del virus se hace por mutaciones, cambios en el código genético. Y la inactivación del virus, donde el virus deja de ser infeccioso, se hace con el uso de productos químicos como el formaldehído o el calor. El problema es que requiere una gran cantidad de virus para el proceso de inactivación. Entonces, acá vemos el virus inativado, el virus atenuado que se hacen las vacunas. En caso del virus inativado no se replica, en caso de virus atenuado sí se puede replicar. Entonces, las células presentadoras de antígenos que envolven esos virus exhiben porciones que van a desencadenar la respuesta inmune. En el caso de las vacinas baseadas en vectores virales, un virus se modifica genéticamente para producir proteínas de virus de interés en el cuerpo. Se puede ser vectores virales replicantes. Un ejemplo de vacinas con vectores virales replicantes es el virus del sarampión debilitado, o vectores virales no replicantes, que lo más conocidos es el adenovirus. Con el vector viral replicante tienden a ser seguros y provocan una fuerte respuesta inmune. Sin embargo, la inmunidad existente al vector puede disminuir la efectividad de la vacuna. Entonces, por ejemplo, si tem la inmunidad por el virus de sarampión, en este caso, la inmunidad puede ser reducida. Y en caso de la vector viral no replicante, es ampliamente utilizado en la terapia génica, pero ninguna vacuna autorizada para uso humano ha utilizado este método. Entonces, vemos acá en el esquema ilustrativo el vector viral replicante acá que se replica, el vector viral no replicante, claro, no se replica, y las células siendo engolidas por las células presentadoras de antígeno y desencadenando la respuesta inmune. Vacunas basadas en proteínas, subunidades o VLPs, la introducción de proteínas del virus de interés directamente en el cuerpo humano. En caso de las proteínas de subunidades de proteínas, una cosa buena es que puede aprovechar las plataformas biotecnológicas existentes, las células CHO, células de insectos. Lo malo es que se requiere el uso de adjuvantes y dosis múltiples. En el caso de VLP, puede desencadenar una fuerte respuesta inmune, es una cosa, un pro, y como contra es difícil de fabricar. Entonces, el mismo esquema de la subunidad de proteína, en este caso puede ser la proteína S, es la más utilizada, que va a ser presentado para el sistema inmune desencadenar una respuesta. Y acá el VLP, que es solo el envoltorio que no tiene el material genético. Vacunas baseadas en ácidos nucleicos pueden ser de ADN o ARN. Las vacunas utilizan instrucciones genéticas
de una proteína del virus de interés que desencadena una respuesta inmune. El ácido nucleico se inserta en las células humanas que producen copias de la proteína del virus. Entonces, como una cosa buena, que son seguras y fáciles de desarrollar, se producen solo con material genético y no necesitan virus. Pero el problema es que no están comprobadas, ninguna vacuna autorizada utiliza esa tecnología. Acá en el esquema ilustrativo tenemos la vacuna de ADN, que se insere en las células por electroporación. Este ADN es transcrito en ARN y después traducido en proteína viral. Y la proteína viral que va a desencadenar la respuesta inmune cuando presentado por las células presentadoras de antígenos. Y acá las vacunas de ARN son encapsuladas en una capa lipídica y de esta forma pueden entrar en las células y van a producir las proteínas virales y hacer el proceso para el desencadenamiento de la respuesta inmune. Acá están, según los datos de la Organización Mundial de Salud, de 12 de junio de 2020, 126 candidatos a vacunas se encontraban en pruebas preclínicas. Hoy miré la actualización y tenemos 129 candidatos a vacunas en pruebas preclínicas. De esos candidatos que están en pruebas preclínicas, la mayoría, casi 50, son de subunidad de proteína, utilizan esta plataforma. Después tenemos algunos con un poco más de 30 con vectores virales. Creo que son 17 con vector viral no replicante, 15 con vector viral replicante. Tenemos algunos con los ácidos nucleicos, 10 con ADN, yo creo que son 16 con 16 con ARN. Y tenemos algunas menos, creo que 5 con virus inactivado y 3 con virus atenuado. Las vacunas que están en pruebas clínicas para COVID-19, según los datos de la Organización Mundial de la Salud, en el día 12 de junio eran 10 vacunas que estaban en pruebas clínicas de fase 1 o 2 o 3. Hoy miré y se agregaron 3 vacunas más, entonces hoy tenemos 13, pero en esta tabla nuestro 10. Tenemos las vacunas, 2 vacunas de vector viral no replicante. Esta vacuna de la Universidad de Oxford en Inglaterra es una de las vacunas que está más avanzada en los testes clínicos. Está ya en la fase 3. Se utiliza un adenovirus de chimpancé. Yo voy a mostrar, creo que un poco más adelante, un esquema de esta vacuna. La vacuna de CanSino, de la empresa china, también se utiliza el adenovirus, pero hay una diferencia, es el adenovirus humano. Y hay una otra vacuna que se agregó esta semana, en que se empezó esta semana los testes clínicos de fase 1, que es una empresa en Rusia, que está haciendo también con un adenovirus. La vacuna de Oxford empezaron una fase 3 acá en Brasil ahora, este mes, que van a vacunar profesionales de la salud en São Paulo y Rio de Janeiro. Então, que Brasil está participando de esta fase del ensayo. Nos vemos acá que tenemos muchas iniciativas de China. China fue donde se empezó la propagación del virus. Entonces, esa es una cosa que facilita las pruebas clínicas, tener el virus circulando en el sitio, pero ahora no está circulando tanto. No está. Entonces, muchas compañías están buscando Brasil, que es un sitio que está en el pico de la enfermedad, para hacer las pruebas clínicas de fase 3.
Tenemos acá una otra compañía que es Sinovac, que está haciendo una vacuna de virus inactivado, que también va a ser la fase 3, que va a empezar el próximo mes acá en Brasil. Entonces tenemos 4 iniciativas de China con el virus inactivado, con una vacuna muerta, que están en fase 1 o 2. Una cosa que puede acelerar un poco el proceso de desarrollo es tener una plataforma que ya fue utilizada para otro objetivo. Por ejemplo, en la Universidad de Oxford sí ya fue utilizada la plataforma para otras vacunas, MERS, influenza, tuberculosis, la CanSino también y la Sinovac también. Es una cosa que puede acelerar un poco. Acá, entonces, más 4 vacunas. Entonces, la vacuna de ADN de Inovio Farmacéuticas es una vacuna de los Estados Unidos. Fue la primera compañía a mostrar que mostró que una vacuna de ADN puede ser eficaz. Utilizan una electroporación con un mecanismo patentado propio. Y la plataforma ya se utiliza para otros candidatos. Y tenemos acá 2 vacunas de ARN y 2 más que se agregaron hoy, una de Alemania y otra de Inglaterra. Entonces ahora son 4 vacunas con la plataforma de ARN, todas que son envueltas por una camada lipídica. Esta iniciativa de Moderna de Estados Unidos está bien avanzada también. Van a empezar la fase 3 en una plataforma que también ya es más estudiada. Hay una iniciativa de Pfizer y hay una iniciativa con una plataforma de subunidad de proteína que son nanopartículas de glucoproteína SARS-CoV-2 recombinantes coadjuvante patentado. Y sí, hay una plataforma que se utilizó para otros objetivos. Acá tenemos un esquema de la vacuna desarrollado por el Instituto Jenner de la Universidad de Oxford. Entonces, es una plataforma que es hecha de un lado del adenovirus de chimpancé, que fue modificado para no causar enfermedad. De otro lado, los genes que codifican la proteína S. Entonces, esos genes fueron inseridos en el adenovirus para hacer la vacuna y producir anticuerpos contra la proteína S. La vacuna de la empresa china CanSino utiliza la plataforma similar, pero con adenovirus de origen humana, respiratorios humanos. Acá tenemos la plataforma utilizada por la BioNTech Pfizer Fosun Pharma y también por Moderna en los Estados Unidos. Y si se registran, serán las primeras vacunas de ARN aprobadas para uso en humanos. Entonces, essas vacunas, como ya hablé antes, se necesitan estar envueltas en una capa lipídica para entrar en las células. La iniciativa de Pfizer está probando 3 tipos diferentes de ARNs con la camada lipídica. ¿En cuánto tiempo podemos tener la vacuna para COVID-19? Entonces, todas las vacunas pasan por un proceso riguroso para garantizar su seguridad y eficacia. Es muy importante eso. En el caso mientras que para una pandemia, esos impactos del periodo de 18 meses que están pensando para la vacuna de COVID parece bastante largo. Para los especialistas, ese mismo periodo es un pronóstico optimista para la obtención de la vacuna. Porque la vacuna que es desarrollada más rápidamente tardó 5 años. Entonces, acá tenemos un esquema de las etapas envolvidas en el desarrollo de la vacuna. Entonces, tenemos una escala, los ensayos preclínicos, de cuando ven que los resultados son exitosos, se inicia la producción para los ensayos clínicos, hay la fase 1, la fase 2. Entonces, si los resultados parecen bien, buenos, se empieza la fabricación, el escalonamiento para hacer la fase 3 y después una fabricación en larga escala. Ahora, con un periodo de 18 meses,
las etapas se superponen y las empresas se toman un riesgo porque no tienen tiempo de esperar los resultados para saber si los resultados son exitosos antes de seguir para la próxima etapa. Entonces, ya se empiezan la producción para los ensayos clínicos mientras hacen las pruebas preclínicas. Los ensayos clínicos se pueden hacer combinados, por ejemplo, ensayo 1 y 2 o 2B y 3. Se empiezan a hacer la producción en larga escala antes de saber si están bien, si fueron exitosos los resultados. Y la licencia emergencial. Todos los procesos deben se hacer muy rápidamente. Hablando un poco de la parte práctica del flujo de trabajo para el desarrollo de vacunas, entonces tenemos una etapa preclínica. Primero, la identificación de patógenos, el desarrollo de las vacunas candidatas, la producción en la línea celular estable, y después una parte clínica, la producción para los ensayos clínicos, y entonces la producción en gran escala para la manufactura, para la comercialización. Líneas celulares que pueden ser usadas para la producción de vacunas, tenemos las células diploides, las células renales, las células de insectos, y también acá no voy a entrar en las propietarias del cáncer. En este caso tenemos células que son muy utilizadas como las células MRC5 o las células Vero o MDCK y también las células de insectos. Então, ¿qué usar en cada plataforma? Las plataformas que hacen vacunas de virus enteros, então podemos utilizar essas líneas celulares acá. De vetores virales, essas células de insetos, as células REC, as vacunas, quiméricas, também as células de fibroblastos, as células diploides, as células Vero, as células renales, né, Vero MDCK, as VLPs, no PICHA, as células de inseto, as REC, subunidade de proteínas, as SHO normalmente, e as vacunas de ADN e ARN, as bactérias Escherichia coli. Acá líneas celulares utilizadas que já são utilizadas na produção de vacunas para os animais humanos. Então, nas células Vero, temos polio, rotavírus, viruela, fiebre amarilla, ebola, zika. Acá são as vacinas veterinárias. Em outras células renales, temos influenza, rábia, herpes vírus. Nas células diploides, temos triple viral, varicela, viruela e polio. E nas células de inseto, influenza e HPV. La elección del medio de cultivo para la producción de vacunas es una decisión muy importante y se debe tener en cuenta la productividad. La alta productividad reduce la necesidad de ampliar las instalaciones para producir dosis adicionales. Es importante para mantener un bajo costo por dosis. El soporte regulatorio es muy importante también. La mayoría de las formulaciones censuras son patentadas. Se deben elegir proveedores altamente confiables para garantizar el apoyo regulatorio y solicitar la aprobación de la vacuna. La escalabilidad, el rendimiento no debe disminuir al cambiar la forma del medio de cultivo, del líquido a polvo. El rendimiento no debe disminuir a medida que el proceso aumenta en escala. Garantía de suministro, el proveedor debe garantizar la continuidad del suministro, incluso en situaciones adversas. El proceso estándar de producción de vacunas se utiliza todavía el suero, pero hay una tendencia de intentar cultivos sin suero, principalmente por razones de costo y de suministro. Entonces, acá tenemos una comparación de cultivos con suero y sin suero. Son cultivos con suero, la composición es indefinida, en cuanto sin suero tenemos una formulación definida. Rendimiento variable en cultivo con suero y un rendimiento reproducible cuando no se usa el suero. Riesgo de la cadena de suministro por razón del suero. Reducción del riesgo de la cadena de suministro. Potencial de contaminación por patógenos
que hay una reducción de este potencial cuando se saca el suero, restricciones de escalabilidad con el uso del suero, fabricación CGMP escalable sin suero, posibilidad de problemas en el proceso de purificación por razón del suero, mayor pureza inicial del producto antes de la purificación sin suero, materia prima cara con fluctuaciones de precios en caso del suero, el costo-beneficio comparable al costo del suero y la logística, pero con una mayor estabilidad de precios. Acá un ejemplo de un proceso upstream para la producción de vacunas, iniciando en la descongelación de las células en el T-Flasks. Acá en el T-Flasks, pasando para las garrafas Rollers, donde se hace la inoculación de virus. En segundo ejemplo, utilizando las cell factories para hacer el crecimiento, la expansión celular y también la producción de virus. En el tercero, en caso que se utilizan los microcarriers, que se utilizan, se empiezan con spinner flasks y después se pasan a los bioreactores, se escalonan primero de 50 litros, después 250 litros, donde se hace la inoculación del virus. Acá tenemos un esquema representativo de una planta de bioproducción donde podemos ver las etapas, la preparación del medio, la expansión celular, la producción, el harvest, la purificación, acá la etapa de purificación de buffer, los procesos analíticos de testes microbianos. En esta planta acá tenemos los bioreactores, los mezcladores, las bolsas, los assemblies, los BPCs, los assemblies, en la tecnología single use, que tiene como principales beneficios, la tecnología single use tiene como principales beneficios la flexibilidad. Entonces permite que la misma planta cambie su capacidad según la demanda. Una producción optimizada con layout de instalación flexible. La cuestión de la economía permite el diseño y construcción de plantas más pequeñas, reduce los costos y el tiempo de los empleados en los procesos de limpieza y esterilización, y también disminuye el consumo de agua y reactivos químicos, reducción del tiempo de inactividad de la planta permitiendo que se produzcan más lotes, acortamiento del tiempo de llegada del producto al mercado, y la seguridad, que es riesgo minimizado de contaminación cruzada. Ahora paso la palabra a Martín. Hola, buenas tardes. Yo voy a hablarles hoy de los equipos que podrían estar involucrados en las diferentes etapas de la producción de vacunas, desde la pequeña escala y pruebas de laboratorio, el escalamiento, donde ya tenemos una producción un poco mayor, y una gran escala, ¿no? Que ya sería prácticamente las plantas o las fábricas donde están desarrollando ya las vacunas comercialmente. Hablando prácticamente de cuántos litros se van a necesitar de vacuna tan solo para vacunar a la población de México, hice una cuenta muy rapidita y estaríamos hablando de 90,000 litros de vacuna del principio activo como tal, no en sí de todo el excipiente que lleva. Entonces, si se dan cuenta, todo lo que hemos visto hoy en esta práctica habla desde empezar con en este caso un virus que ataca una célula y esa célula se ve afectada por ese virus, tenemos que considerar que vamos a tener que tener unas células, medios de cultivo para hacer crecer las células y sueros que van a estar implicados en este caso, o medios de cultivo para hacer un crecimiento. Entonces, vamos a necesitar centrífugas de alta velocidad porque hay muchas moléculas que tienen la misma densidad y vamos a necesitar centrífugas de alta velocidad para poder hacer las separaciones, de gran capacidad, porque hablando de los 90,000 litros que vamos a necesitar al menos para México, necesitamos centrífugas muy grandes, hablamos de las más grandes que manejamos hasta de 16 litros por corrida, y centrífugas de propósitos generales, donde empezamos con los microtubos, vamos escalando a 15 mililitros, a 50 mililitros, a frascos de 250 mililitros,
a 1 litro o hasta botellas de 2 litros, depende de cómo vayamos progresando en la fabricación. Y obviamente necesitamos incubadoras de CO2 donde podamos hacer el crecimiento de la célula, obviamente dentro de botellas o de cell factories, como vimos en la diapositiva 28, donde vamos a tener ahí las células creciendo y desarrollándose adecuadamente. Vamos a necesitar congeladores y refrigeradores tanto para guardar las muestras como para guardar ya el producto terminado. Y en el escalamiento hablamos de centrífugas de gran capacidad, donde podemos tener 16 litros en cada lote, o las centrífugas de flujo continuo, para hacer la separación muy rápido. En las centrífugas de flujo continuo, imaginen en casa que tenemos una bomba centrífuga con la que subimos el agua de una cisterna a un tanque elevado, pero en lugar de que solo separemos, aquí vamos a separar el líquido que estamos buscando y del sedimento. Así es como prácticamente funciona una centrífuga de flujo continuo, donde vamos agregando el, el producto que se obtuvo en los bioreactores y vamos a separar el sedimento y el sobrenadante que estamos buscando en relaciones pequeñas, porque la centrífuga podemos tener 25 mililitros de flujo continuo o 250 mililitros, dependiendo del rotor y de la centrífuga. Y también aquí vamos a necesitar en esta etapa de escalamiento congeladores y ultracongeladores. Va a depender mucho de cómo tenemos que guardar el producto, cómo tenemos que guardar los medios de cultivo, los sueros o las líneas celulares que estamos trabajando. Y ya a gran escala, ya hablando para hacer las pequeñas dosis, obviamente necesitamos gran cantidad para poder envasarlos en los pequeños frasquitos, en las ampolletas para poder hacer la vacuna. Pues vamos a necesitar siempre una centrífuga de gran capacidad y nos ayudaría mucho una centrífuga de flujo continuo. Y se vuelven a repetir los congeladores y los ultracongeladores. Ok, entonces empezando con qué necesito encontrar en una incubadora de CO2 para hacer la reproducción de las células, pues obviamente que tenga un control de los parámetros, llámese la temperatura primordialmente, la concentración de CO2 y la concentración de oxígeno si es que la línea celular lo requiere, una rápida recuperación de las condiciones que debe de haber dentro de la cámara de la incubadora, compartimentos aislados para evitar la contaminación y no tener problemas posteriores, y utilizar las nuevas tecnologías. Y en esto de nuevas tecnologías se refiere a que puedo programar el equipo, a que el equipo me puede proporcionar información de todos los eventos que van ocurriendo dentro de la cámara, para así determinar en qué momento se abrió la puerta, qué temperatura tenía, cuánto tiempo estuvo abierta la puerta, poder recuperar toda la información mediante una conexión, puede ser USB o por medio de una conexión IP, dependiendo de la plataforma que tenga el usuario para llevar los controles de las condiciones de incubación. Y en donde las encontramos prácticamente están en el cultivo celular y en el desarrollo inicial de la vacuna como tal, ¿no? Donde podemos tener dentro de la cámara las cell factories, las botellas, y podemos tener dentro de esas mismas cámaras, podemos tener obviamente rotadores, va a depender mucho de qué movimiento requiera la línea celular. Hay muchas capacidades, desde 40 litros hasta 850 litros, con control de oxígeno o sin control de oxígeno. Lo más importante aquí es considerar que las condiciones en las que se encuentra la cámara para la línea celular deben ser óptimas y deben de permanecer constantes. Otra ventaja que debe de tener o característica que debe de tener la incubadora de CO2 es que podamos considerar un ciclo de esterilización después de que hayamos terminado un cultivo. ¿Por qué? Porque así vamos a evitar la contaminación cruzada. Otra recomendación es que tenga un filtro, de preferencia un filtro EPA, para evitar una contaminación por la entrada del aire a la incubadora y así poder evitar la contaminación. Dentro de los equipos que se utilizan en las diferentes fases,
encontramos las centrífugas de alta velocidad. Son centrífugas que alcanzan hasta las 30.000 revoluciones, dependiendo del tipo de equipo que se esté buscando. ¿Y qué estamos buscando aquí? Un alto desempeño, que quiere decir que sean reproducibles todas las condiciones en las que está trabajando la centrífuga. De alta capacidad, hablamos que podemos tener 6 litros por corrida en su máxima capacidad. Diversidad de rotores, para que en una misma centrífuga podamos tener diferentes recipientes, como botellas de 250 mililitros, de 500 mililitros o de 1 litro. Va a depender mucho de la configuración que tengamos en ese momento y de la cantidad de producto que queramos desarrollar. Las nuevas tecnologías están presentes aquí, donde yo puedo programar desde mi teléfono celular, programar la centrífuga para que se vaya preparando las condiciones en cuanto a temperatura y las revoluciones a las cuales va a trabajar para poder así hacer las mejores separaciones y tener una variedad de rotores rápidos que puedan cambiarse muy rápido sin necesidad de alguna herramienta. En el caso ya de cuando pasamos a una escala de producción ya de pasar de laboratorio y de pruebas piloto a una escala ya industrial, se puede decir, hablamos de centrífugas de gran capacidad. Y gran capacidad hablamos en la nuestra que tenemos de hasta 16 litros, donde podemos tener el rotor perfectamente dentro de la centrífuga. Podemos tener un control completo de la aceleración y desaceleración del ciclo de centrifugado, y tenemos que alinear bien cuando pasamos de una prueba piloto a un centrifugado, ya se puede decir, vamos a llamarle industrial, donde tenemos gran capacidades, se pueden repetir las condiciones para tener una separación adecuada y no tengamos pérdidas tanto de producto o contaminaciones. Las nuevas tecnologías nos permiten llevar un control óptimo de la separación por medio de un software en la cual pues, estemos conectadas las centrífugas de software y donde podemos guardar todas las corridas que hemos llevado por lote y verificar y al final determinar cuáles son las mejores condiciones para hacer las separaciones. ¿En dónde encontramos estos equipos? Prácticamente en la cimentación de células y en producción, cuando ya estamos haciendo prácticamente la separación de las células y de prácticamente lo que es no la vacuna, porque todavía lleva otros procesos de purificación, generalmente son mecánicos como la filtración, donde necesitamos separar lo que ya no, vamos a llamarle, ya no nos sirve de alguna manera, de lo que necesitamos como activo de la vacuna. También tenemos las centrífugas de propósitos generales, donde empezamos a hacer los primeros estudios y las primeras pruebas de separación, dependiendo del medio de cultivo que estemos usando o de las líneas celulares. Empezamos con microtubos, pasamos a 15 mililitros, 50 mililitros, y estas centrífugas de propósito general podemos tener hasta 4 litros en una corrida, dependiendo de la configuración que tengamos. Con la nueva tecnología que contamos, prácticamente tenemos un sinnúmero de variables que podemos hacer para encontrar la mejor protocolo de separación, y podemos estar guardando las corridas. Obviamente ya tienen memorias, podemos recuperar las memorias, hay entrada USB para poder cargar algunas metodologías ya preestablecidas. ¿Y en dónde encontramos estos equipos? Pues prácticamente en la prueba inicial o en el estado inicial de las pruebas, donde usamos pequeños volúmenes, y en los laboratorios de control de calidad, donde ya se tiene la vacuna hecha y donde tenemos que hacer algunas pruebas. Lo interesante aquí en las plantas ya de producción de vacunas, como la experiencia que tengo es sobre todo en la de la influenza, donde se tienen centrífugas de flujo continuo, donde tenemos grandes volúmenes porque se tienen que fabricar grandes dosis, se tienen centrífugas especiales de flujo continuo. ¿Y esto qué quiere decir? Que no tenemos contenedores donde ponemos la mezcla y vamos separando por lotes. Y imaginen que tenemos que tener un recipiente
pues para todo el lote, ¿no? Y si el lote es de 50 litros, que generalmente es de 180 litros el bioreactor que están utilizando actualmente este laboratorio que produce esa vacuna, pues necesitaría muchas botellas para poder hacer la separación y tendría que ser o tener muchas centrífugas de alta capacidad o contar con una centrífuga de flujo que nos permita en un solo instante, digamos en una sola etapa, hacer la separación de todo el lote. Esto nos permite pues hacer la separación en un solo momento sin tener consumibles como las botellas y poder obtener el riesgo de una contaminación cruzada por el manejo de estar vaciando lo que está en el bioreactor dentro de las botellas para posteriormente hacer las separaciones. La centrífuga de flujo es un invento muy bueno donde se tiene toda la tecnología dentro del rotor. El rotor tiene una eh, fabricación especial donde podemos estar introduciendo continuamente el producto de la reacción dentro de la centrífuga y la misma centrífuga nos va a ir separando la parte que queremos separar, como el sobrenadante, y va a ir sedimentando por lo que tiene que sedimentar. Obviamente el rotor tiene ciertas capacidades dependiendo de la fabricación que queramos hacer, pero lo más importante es que nos va separando en diferentes botellas ya finales el producto final como tal y del sedimento que en este caso no se utilizaría y se utilizan principalmente en gran escala, en un laboratorio farmacéutico que hace vacunas de todo tipo, ¿no? Ya en el caso del almacenamiento, necesitamos buscar en los equipos, obviamente, una uniformidad, una estabilidad y una recuperación de las condiciones que tienen programados esos equipos. ¿Por qué necesitamos tener estas tres características? Porque muchas veces las vacunas que se generan son muy propensas a descomponerse o inactivarse con la temperatura. Entonces necesitamos tener uniformidad en cuanto a la temperatura donde la estamos guardando o almacenando, la estabilidad que permanezca estable por completo para mantener una red fría adecuada y la recuperación en caso de que haya una apertura de una puerta, pues poder recuperar las condiciones programadas rápidamente. Esto lo tenemos que buscar principalmente en todos los equipos donde vayamos a almacenar desde los reactivos que vamos a utilizar, las muestras, todos los productos finales y ya inclusive las vacunas o las dosis como tal ya disponibles para la venta, ¿no? Entonces, en un resumen así muy práctico y visual, pues aquí podemos ver todos los equipos de la división de LPD que pueden estar involucrados en una producción de vacunas. Hablamos de las incubadoras de CO2, de las centrífugas de propósito general, de las centrífugas de alta velocidad, de las centrífugas para bioproducción de alta capacidad hasta 16 litros y de las centrífugas de flujo continuo. También hablamos de los equipos donde vamos a guardar reactivos o materias primas o algunas células. Hablamos de refrigeradores y de congeladores donde tenemos que mantener cierta temperatura. Hablamos de ultracongeladores cuando ya tenemos que guardar por un tiempo más largo algunas líneas celulares. ¿Sí? Y hablamos de contenedores de nitrógeno líquido y dependiendo qué estemos haciendo, cómo vamos a hacer la fabricación. En ocasiones tenemos que guardar los reactivos o el proceso de tenerlo un tiempo mientras que hacemos otra parte del proceso y después seguir con la primera etapa que teníamos en los contenedores y hacer la mezcla ya en los bioreactores. Y también tenemos un sistema de monitoreo remoto para mantener de alguna manera controlada por medio del monitoreo todas las condiciones de los equipos. En sí, estos son los equipos que pueden estar involucrados en una producción de vacunas. Voy a ceder ahora el control a Mariana. Sí, gracias. Entonces, para terminar, voy a mostrar las soluciones Thermo Fisher. Tenemos soluciones para todo el proceso, desde el upstream hasta el downstream. Entonces, desde sistemas de expresión hasta el final, el producto final.
Acá en los sistemas de expresión tenemos la línea Freedom para la expresión estable y los sistemas XP, que son muy buenos para la expresión transiente. Tenemos 293, XP SF para células de inseto, XP Show, que es muy bueno, que se puede empezar con la expresión transitoria y después pasar a una expresión estable. Acá son los medios de cultivo, los medios que son libres de suero para las células vero, para las células renales en general, para las células diploides, células de insectos, células 293, el reactivo de disociación celular sin componentes animales y los medios clásicos con suero. Tenemos toda la solución single use. Tenemos los bioreactores de mesa, los bioreactores single use, acá el lanzamiento, el DynaDrive, un bioreactor muy bueno, los fermentadores, la Cell Factory, los mezcladores. Acá los BPCs les llamo la atención para el Harvesteiner, que es la bolsa para la separación de los microcarriers, que se puede emplear en la producción en bioreactor de las vacunas con células adherentes. Para finalizar, las consideraciones finales en la carrera por una vacuna para COVID-19 es muy importante. La capacidad para producir rápidamente vacunas candidatas para reducir el tiempo hasta que estén disponibles en la clínica, la capacidad para obtener altos rendimientos en la producción de vacunas candidatas, la capacidad de producción en gran escala y económicamente viable, y el desarrollo de una vacuna eficaz es muy urgente. Sin embargo, garantizar la seguridad del producto debe ser prioridad. Cuente con nosotros de la Thermo Fisher para ayudarlos en esta carrera y con nuestras soluciones. Gracias. Muy bien, muchas gracias Mariana y Martín por su presentación. Ahora continuaremos con la ronda de preguntas, con todas estas preguntas que han enviado durante toda la sesión. Nos quedan unos 5 minutos, así que, bueno, si no nos da tiempo, alguna pregunta se la enviaremos la respuesta por correo individualmente. Bien, la primera pregunta. Mariana, en vacunas de virus completos, ¿por qué se necesita gran cantidad de virus para la inactivación? Porque en estos procesos hay una pérdida, entonces tienen que empezar con una cantidad grande de virus para tener una cantidad aceptable de virus inactivados. Bien, perfecto. ¿Cuál es la principal limitante o por qué las vacunas de ácidos nucleicos no están comprobadas? Es un poco difícil. Hay el problema de la forma que van a entrar en la célula y también cómo van a desencadenar la respuesta inmune. Porque si pensamos en un virus y una partícula pequeña, en un ácido nucleico, entonces no es una forma todavía que es utilizada, que es comprobada. Pero tenemos es muy promisora, principalmente las vacunas de ARN. Perfecto. ¿De qué depende la disponibilidad de una vacuna para la población? La disponibilidad de una vacuna depende primero del éxito de las pruebas preclínicas, después de grandes inversiones financieras, también de una población disponible para hacer las pruebas clínicas, del éxito de las pruebas clínicas y finalmente de interés público-privado para producción y comercialización de las vacunas. Creo que es eso, resumiendo. Muy bien. Para Martín, ¿cuáles son las características principales que debo observar en un equipo para almacenar muestras a frío? Pues el funcionamiento que sea estable, muy estable y que se recupere muy rápido las condiciones a las cuales programé. Oye, obviamente la capacidad para que podamos tener la capacidad necesaria de lo que vayamos a almacenar. Bien.
Y por último, para un laboratorio que está migrando a la producción a gran escala, qué centrífuga sería ideal? Podemos hablar de una BIOS, 6 litros, o podemos pensar inclusive en una centrífuga de flujo continuo. Depende mucho de qué cantidad de producto va a estar fabricando. Y del presupuesto también. Claro, perfecto. Bueno, voy a dejar hasta ahí la ronda de preguntas, pero si hay alguna pregunta que no hayamos contestado, recuerden que se las enviaremos por correo electrónico. Así que hasta aquí terminamos con nuestra sesión del día de hoy. Pronto enviaremos la sesión grabada por correo. Quisiera agradecerles a todos por habernos acompañado durante toda la serie y por la participación con sus preguntas. En el mes de julio daremos inicio a otra serie de webinars llamada Ciencias del Futuro, en donde hablaremos de las innovaciones científicas, tecnológicas y los avances en medicina de precisión. Estén atentos próximamente a las invitaciones que les enviaremos a todos por mail y publicaremos por las redes sociales. Y para finalizar, una vez que cierren esta página, se abrirá automáticamente una encuesta sobre nuestra serie de webinars que me gustaría pedirles que completaran para que podamos mejorar en las futuras sesiones. Así que muchísimas gracias de nuevo y hasta la próxima. Gracias. Gracias, buenas tardes a todos.